La denominada crisis de los 80 fue un fenómeno bastante particular en cuanto a sus antecedentes políticos económicos, pues se trató de una concatenación de decisiones que cambiaron la forma en que nuestro país se desenvolvió económicamente, asociado a una situación política que vivió la nación durante esta década. En este reportaje conoceremos los aspectos que propiciaron la crisis, sus causas, su evolución y las lecciones aprendidas. Todo esto en el relato vivo de los protagonistas principales, nuestra gente. En el año 1979, a inicios de ese año, yo me recibí de ingeniero comercial. Y durante el periodo de estudio me tocó vivir los ajustes económicos que se estaban dando en ese momento. Y posteriormente, desde el año 79, ingresé a trabajar como ingeniero comercial. También me tocó vivir en la empresa lo que significaba los ajustes económicos que se estaban produciendo. La crisis económica se dio en un contexto sociopolítico en un Chile que había pasado por un profundo quiebre institucional y cambio de gobierno en 1973. En este contexto, asume una junta militar y parece urgente hacer cambios para recuperar el crecimiento económico del país. Encarga esta misión a un grupo de jóvenes economistas chilenos conocidos como los Chicago Boys. A mediados de 1975, el Estado chileno subastó acciones de los bancos nacionales, permitiendo el ingreso de capitales internacionales y la inicial privatización del sistema bancario. En 1979 se aplica una reforma que promueve el incentivo al endeudamiento externo, generando préstamos internacionales que fueron la principal fuente de financiamiento de los bancos nacionales. La participación de los fondos externos pasó de un 9.3% en 1979 a un 28% en 1981, lo que contribuyó a la devaluación de 1982. Además, se produjo una reprivatización de los bancos intervenidos o previamente estatizados y la eliminación de los controles cuantitativos, asignaciones directas del crédito y la reducción de las tasas de encaje monetario. Luego, la banca chilena es intervenida por la Superintendencia para controlar la entrega de créditos sin evaluación de pago, generando desconfianza en los capitales crediticios internacionales, que redujeron los créditos en Chile, pasando de 4.000 millones en 1981 a poco más de escasos 375 millones en 1983. El país en ese momento estaba en un ajuste muy grande en la parte productiva por la adecuación de las empresas a las nuevas condiciones de apertura al mercado internacional. En ese momento del año 79 se fija el tipo de cambio a 39 pesos y donde también se anunció de que ese tipo de cambio se iba a extender por un periodo de 10 años. Con lo cual muchas empresas tendieron a endeudarse en dólares, ya que la apertura que se estaba dando al mercado internacional indicaba que debiesen de cambiar su tecnología para poder ser competitivas en el mercado. Durante este periodo, Chile es visto desde el exterior como el milagro económico. Existía bonanza y acceso a productos importados, créditos para las personas y empresas. Compre hoy y pague mañana. Este boom terminaría por derrumbarse a fines del año 1981. Eso llevó a que, bajo un concepto de económico, esa medida de mantener el tipo de cambio no fue posible sustentarla en el tiempo. Pasó de 39 a 46 y tanto el tipo de cambio, y ya después el año posterior subió a 115. Eso llevó a que muchas empresas que no fueron capaces de hacer su cambio en su estructura de costos, sencillamente tuvieron que desaparecer. El dólar es una de las monedas más fuertes a nivel mundial y es la moneda principal del lugar donde me encuentro, Estados Unidos. ¿Por qué esta moneda es tan importante para Chile? Chile, antes del año 82, mantenía un tipo de cambio de 39 pesos chilenos por dólar, precio que incentivaba el consumo de bienes importados y generaba poca motivación para el sector exportador. No obstante, en 1982, cuando se inició la política cambiaria, el dólar fue variando irregularmente de 39 hasta 58,5 pesos por dólar,
provocando que muchas empresas y personas se vieran con sus deudas incrementadas en dólares e incapaces de poder pagar sus compromisos adquiridos. Estos factores y la poca supervisión de las entidades financieras hicieron que muchas de estas deudas fueran incobrables, por lo que el Estado de Chile tuvo que hacerse cargo de estas deudas. La crisis propiamente tal se inicia en 1981 hasta mediados de 1986. Se llega a una tasa de desempleo del 30% sobre la fuerza laboral a fines de 1983. La cantidad de población en pobreza absoluta aumentó alrededor de un 55% ese mismo año. La crisis de los 80 yo tenía un negocio en la calle Valparaíso. Y naturalmente con la crisis los negocios estábamos todos muy mal. Que vendíamos poco, la gente no tenía plata. Y había una situación, digamos, económica muy complicada para el país. El país se sentía complicado, había huelgas, había un montón de cosas, todos los días había huelgas. Y además se juntaban con las huelgas políticas. Llegó el gobierno militar y cambió todo el sistema económico de Chile, porque el sistema económico anterior era que todos los precios eran fijados por el Estado. El Estado intervenía en la economía, y la economía ya nadie vendía las cosas, todo se fijaba, hasta la ropa. La ropa se devolvía en una barquita con el precio fijado. Las tiendas abrían, ahí está el precio, estaba fijado el precio por el Estado. Lo que en mi concepto era una aberración, porque el Estado no iba a saber los costos de cada mercadería, de cada detalle, porque los detalles son miles, pues. Las mercaderías son miles, ¿entiendes? Pero bueno, como digo, llegó el gobierno militar, tuvieron varios años complicados también, pero llegó un ministro que dijo: esto hay que cambiarlo, hay que terminar con los precios fijados y bajar los aranceles, porque había impuestos muy altos, los impuestos eran altísimos. Para importar mercadería, por ejemplo, del extranjero, había que pagar, digamos, impuestos absurdos. Y llegó este ministro y dijo: no, señor, esto se va a cero. A cero, no hay impuestos, sino de importación ni exportación, cosa que el país baje y pueda estar en competencia internacional, así pueda vender lo que produce Chile, la fruta, todas estas cosas, y comprar a un precio más barato. Y se hizo eso y empezó a arreglarse el país en 6 meses, cosa maravillosa, que es el sistema actual que hay en Chile. El sistema actual es libre. Usted fija el precio que quiere, hace lo que quiere, vende. La competencia manda hoy día. El precio baja porque hay competencia, porque hay cantidad de cosas para vender. Eso pasó en la crisis del 80, hasta que se arregló en la forma que lo estoy diciendo. El gobierno debió tomar medidas drásticas para estabilizar la crisis que se estaba dando. La primera tuvo relación con la intervención de entidades financieras que presentaban problemas de solvencia, es decir, que no eran capaces de hacer frente al pago de sus deudas, las que fueron liquidadas e hipotecadas, permitiendo liberación de recursos para actividades más productivas en conjunto con un programa para comprar aquellas deudas, desdolarizándolas. Asimismo, las medidas en relación a las políticas cambiarias asociadas a las mini devaluaciones diarias permitió un nuevo impulso a las exportaciones y revertir la salida de los capitales extranjeros. Algunas de las medidas adicionales fueron reducir el gasto en el sector público, rebajando el gasto social y jubilaciones. Se privatizaron bancos y algunas empresas estatales del rubro del acero, electricidad, comunicaciones, azúcar, entre otras. Bueno, dentro de las consecuencias que tuvo esta crisis brutal, tal como nos relata en el reportaje, está el enorme endeudamiento del cual cayó no solo el sector privado, sino que también el sector público. También tenemos los enormes déficits fiscales y junto con ello el desempleo, que es la variable que más afectaba a la sociedad, porque es una variable que se vive en el día a día. También las empresas desaparecen prácticamente, hay sectores de la economía chilena que pierden competitividad y en general unió un tema político bastante confuso. Las consecuencias de esta crisis fueron bastante duras para la estructura económica de nuestro país. Posterior a eso, ya hacia el año 85, mediados del 86, comienza la recuperación basada fundamentalmente en las exportaciones
y en el tipo de cambio como motor de competitividad. De ahí en adelante la economía chilena comienza un ritmo bastante acelerado de crecimiento, el cual se extiende más o menos por 10 años. Posterior a eso ya la economía se consolida con el retorno a la democracia, con un crecimiento promedio del 7%, situación que nos dura hasta principios del año 98, cuando nos golpea nuevamente una crisis, en este caso externa, como es la crisis asiática. Respecto a las lecciones aprendidas, las lecciones parecen obvias, ¿cierto? La disciplina, el riesgo, controlar el riesgo, las instituciones financieras deben regirse por normas que les den continuidad y estabilidad en el tiempo. También el endeudamiento, la responsabilidad de los actores sociales, no solamente en las empresas, sino que también en las personas, y eso lleva en general a una economía que se torna más sana desde sus cimientos. El florecimiento económico actual es en gran medida fruto y consecuencia de las decisiones que implicaron un sacrificio de los que hoy frisan octogenarios años, aquellos hombres y mujeres que finalmente nos enseñaron que toda decisión de carácter macroeconómico debe estar sustentada en una componente ética, a fin de evitar errores que conlleven sacrificios socioeconómicos para todos los chilenos. Esto ha sido la crisis económica de Chile de la década de los 80.